¿A que no creen? Arreglé mi camerita. Sí, la recuperé. Y está conmigo. Claro, pero no hay Claro, pero el motivo no es sobre mi cámara, sino para contarles una historia verdadera. Sí, una historia llamada Alegría. Sí, es una historia escrita por Glasso. ¿La conocen? Amigos que salían a caminar para sacarse fotos, pasear y hablar. Ellos estaban en la calle cerca del Salvador del Mundo, caminando, hablando y disfrutando. Se detuvieron frente a un edificio a ver su reflejo. Mientras se sacaban fotos para tener la de recuerdo, pasaba un niño, le calculaban como unos 16 años de edad. En ese momento su reflejo salió junto al de ellos. Mientras uno de ellos le dijo, dale, sonreí, pero pasó de largo. A los segundos de verlos, él tiró unas cosas, mientras se sentó y gritó que estaba aburrido de su vida. Ellos, de hecho, en ese momento no supieron cómo reaccionar. O sea, era de noche, andaban sus cosas, sus cámaras, llegaron a pensar que estaban en peligro en ese momento. Solamente se quedaron pensando, mirando el uno al otro sin saber qué hacer en ese momento. Igual, sin pensarlo demasiado, solo decidieron y alejarse de ese lugar. Glasso en ese momento no pensaba, tal vez, no asimilaba cómo actuar. Ella decía que no fue, fácil dar solo la espalda, comenzar solo a caminar. Ellos en sí no asimilaban lo que acababa de pasar. Se veían en sus ojos, se veían en sus rostros, intentando justificar lo que estaba pasando mientras se iban alejando constantemente, pero había una carga pesada en su corazón. En ese momento ella pensó que qué era lo correcto que podían hacer. Acababan de vivir un gran contraste, dos realidades pasaron frente a ellos. Se sentaron a platicar unas cuadras lejos de allí, de ese lugar. Ella en su historia dice que se sentía tipo como tripachuca. En sus pensamientos y en su corazón se sentía como enredado todo. Los amigos se preguntaban que qué es lo que podían hacer. Ella entonces sacó un cuaderno que llevaba consigo y había escrito unas cosas relacionadas a un libro. Y al parecer creo que se hizo esa pregunta, o la pregunta ya la tenía. ¿Cómo es posible que podamos seguir con nuestras vidas tan normal, haciéndonos ciegos ante una realidad tan dura? Entonces ella en sus pensamientos creo que se puso a pensar y dijo, valga la redundancia, sé que somos jóvenes, que no tenemos posesiones propias, pero el debate seguía ahí. Pensaba, algo tenían que hacer. Entonces, sin saber qué, decidieron regresar a buscar al chico. Entonces decidieron buscarlo, pero donde él se quedó sentado ya no estaba. Siguieron buscando otras cuadras hasta que lo encontraron y estaba sentado en una esquina. Sin pensarlo mucho y sin dudarlo, decidieron acercarse hacia él. El pequeño de tan solo 16 años tenía una botella de pega con él, pero antes de que ellos se acercaran, llegaran hacia él, tomó su botella y gritó, odio mi vida. Tiró la botella hacia la calle. El chico de tan solo 16 años aún no los había visto que ellos se estaban acercando. Entonces Glasso pensó en ese momento que no podía creer lo que estaba viendo en ese instante, lo que estaba pasando. Se sentaron al lugar del chico al lado y al segundo de estar tratando de hablar con él, tapó su rostro y rompió en llanto. Ellos vieron en él de que había mucho dolor, mucha desesperanza. No contestaba ni reaccionaba a lo que era absolutamente nada de lo que ellos le estaban diciendo. Ella escribe en su historia, en esta historia que les estoy contando, les prometo que intentamos. No íbamos en son de religiosos ni de superhéroes. Y hay algo en esta parte que a mí me encantó leer. Cuando ella piensa en esta forma, deberíamos tener amor por la situación de los demás, platicar, apoyar. En ese momento ellos querían ir a comer algo y ver qué podían hacer. Pasaban los minutos y el amigo de ella trataba siempre de darle aliento, animarle, pero no había ninguna respuesta con el chico. Mantenía siempre sus manos en su cara, tapando sus ojos, llorando, y ellos siempre dándole palabra de aliento, que había una fuerza grande en él, que no se dejara vencer por eso. En ese momento dejaron de hablar, pasaban siempre los minutos y solo se quedaron con él, acompañándole. Mientras ellos platicaban entre sí, los amigos, y se preguntaban de que como no sabían su nombre, entonces en ese momento decidieron nombrarle Alegría. En la historia dice de que el chico que estaba en llanto estaba escuchando lo que ellos estaban hablando, aún en medio de su llanto. Ella en esta historia dice y escribe, solo dije como unas 2 palabras, no voy a mentirles, nunca me había pasado antes. Había entrado en un tipo shock, que las palabras no le salían. Entonces el amigo que acompañaba a ella empezó a orar en voz alta. Mientras él estaba orando, el chico, llamado ahora Alegría, para nada salía ninguna palabra de él. Seguía siempre llorando, tirándose al suelo mientras ellos oraban. Mientras eso pasaba, su respiración fue calmándose. Lo que salió de esta persona, Glasso,
fue a agacharse y sobar su cabeza. Y se hizo esa pregunta: ¿acaso no es esto lo que un niño debe de sentir? Un amor tangible, de familia, de amigos. Y ahí está donde sale esta otra pregunta: ¿qué ha pasado en su vida para que ande cargando tanto dolor? ¿Cuánto tiempo ha pasado sin una persona que le demuestre amor? Ellos insistiendo, dándole ánimo siempre, invitándolo a comer y diciéndole que no iban a hacer más preguntas, que solamente querían pasar tiempo con él. Pero de él no salía lo que era absolutamente nada, ninguna reacción. Y ellos, aunque quisieran, no podían quedarse toda la noche en ese lugar. Entonces ellos decidieron continuar, pero no podían. O sea, sentían algo en su corazón y pensaban: ¿cómo vamos a saber de él? ¿Cómo podemos encontrarlo si ni siquiera sabemos su nombre? Se regresaron una vez más y lo vieron allí. Se sentó recostados en la pared. Entonces ella le decía de nuevo: déjanos ayudarte. Luego de eso él empezó y reaccionó de una forma que, o sea, empezó a golpearse contra la pared, que lo único que le pudieron decir que no hiciera eso. Y él, tomando unas cosas que andaba cargando consigo, las tiró con una gran frustración. Se levantó de ese lugar gritando, diciendo: los odio a todos. Corrió lejos, se fue. Hay muchas veces que nosotros no entendemos el porqué de las cosas, por qué sucede esto, por qué pasa esto. Sí, esta historia nos enseña muchas cosas en sí, que nosotros como personas no sabemos por qué. Esa es la gran pregunta, el porqué de las cosas. Todos tenemos un diferente tipo de problemas, sea grandes, pequeños, pero si en nosotros está el poder ayudar a una persona, hagámoslo. Las cosas grandes siempre vienen de arriba. Solo te invito a que con esta historia que acabo de contarte podamos hacer la diferencia. Y bueno, si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Hasta luego.